9:14, ya de vuelta después de ese comienzo musical y preparados para saludar a quienes nos acompañan en nuestro panel del día de hoy para ir tratando diversas temáticas. Ya está con nosotros la presidenta de las Juventudes Comunistas, diputada además del Partido Comunista, Daniela Serrano. ¿Cómo está, diputada? Muy buenos días. Muy contenta de poder estar acá. Habíamos tenido la oportunidad de estar en forma telemática alguna vez, pero excelente estar acá en el estudio. No, pero no hay como estar en el estudio. De todas maneras. Lo mismo, saludamos al presidente de Nuevas Generaciones de la UDI de la región metropolitana, Rodrigo Molina, que ya ha estado con nosotros, así que ya forma parte plenamente de nuestro panel. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy buen día. Buenos días. Aquí muy feliz de acompañarlos por segunda semana consecutiva, así que feliz de tratar estos temas de contingencia. Exacto, temas de contingencia que de hecho estábamos recién también tocando en esta entrevista que tenía Línea 1 con el fiscal nacional y que nos invita obviamente a ir analizando los diferentes pasos que se están dando en torno a esta temática vinculada al asesinato de estos 3 carabineros en Cañete. Por un lado, obviamente, el tema investigativo, ahí el fiscal estaba dando cuenta de cuáles son los pasos que se han estado dando. Efectivamente, algo que todavía es prematuro entrar en algunas afirmaciones. Voy a leer algunas de las frases que dejó el fiscal. Hoy no podemos aseverar que 3 carabineros fueron asesinados. Se me ha preguntado si es que han sido ejecutados. No lo sabemos. Obviamente hay muchos temas en la nebulosa. Las personas que ejecutaron estos homicidios habían realizado acciones aparentemente para limpiar o alterar el sitio del suceso, señaló también el fiscal. Y lo otro, no podemos todavía saber jurídicamente si el asesinato de los carabineros en Cañete es un hecho terrorista. Algunos de los puntos que tienen que ver con la investigación, que es bien importante tenerlos presentes, pero que además debemos poner en un carril paralelo a lo que son los caminos que se llevan a nivel parlamentario. Sabemos que durante esta semana se está tratando de sacar adelante la legislación que tiene que ver con las reglas de uso de la fuerza, también la ley de inteligencia, y por ello es relevante saber cómo se ha estado llevando eso y si efectivamente se está tomando con el peso adecuado efectivamente este tema. Por ahí vimos a nivel parlamentario que también había cierta inquietud respecto a que se estaba legislando con cierta celeridad. Hay algunos temas que de frentón van a quedar postergados tal vez para la próxima semana, pero quiero quedarme con estos dos elementos a la hora de poder sopesar efectivamente el grado de la forma en que se toman cada uno de estos hechos, la responsabilidad con que se toma la investigación y también la legislación, y efectivamente no sacar provecho de muchos de estos elementos que se están efectivamente observando en el marco de cada uno de estos dos carriles. Diputada, me quedo con usted para poder entrar en este tema y tratar de verlo en la forma más amplia posible, porque esto tiene muchas aristas y además lamentablemente de repente no son tomadas de la mejor forma. Sí, bueno, yo creo que lo primero hay que rescatar cómo se llevó a cabo las primeras horas de cuando se tiene la noticia, la lamentable noticia del asesinato de carabineros. Que se haya reportado en la zona, las principales autoridades de Estado nos habla de una transversalidad, pero también de una preocupación que es una política de Estado. No es tan solo depende del Poder Ejecutivo, no tan solo depende del Legislativo o incluso también de las responsabilidades políticas que se puedan tener de parte de los partidos de la coalición. Y en ese sentido ya se tomaron algunas medidas que tienen acuerdos transversales. Sí. Entre eso, principalmente, interrumpir esta semana distrital para hacer sesionar a las comisiones que tengan proyectos de seguridad que en estos momentos claramente ha costado mucho sacar del Congreso. Por ejemplo, reglas de uso de la fuerza lleva más de 7 meses de discusión dentro del Congreso Nacional. Sin embargo, entendiendo la celeridad que hoy día se debe dar, yo creo que parte de una señal es convocarse, pero también para legislar bien. Y parte de esa discusión ayer se tuvo en el Congreso Nacional, en particular con Defensa, que le tocaba poder administrar y poder también darle cauce al debate de la reforma al sistema de inteligencia y por otra parte también las comisiones unidas de Constitución y también de seguridad. Y en esas comisiones en particular y en la Comisión de Constitución y de Seguridad, lo que se puso en el centro es que la legislación tenía que salir bien. Y por tanto, ayer votar hasta total despacho no era uno de esos propósitos, entendiendo que en gran parte de las indicaciones o incluso de los apartados que propone el Ejecutivo no se tenían acuerdo. Sí. Y no se tenían acuerdo en cuanto, por ejemplo, a poder hablar de la legalidad de subirle el rango
a las reglas de uso de la fuerza o incluso prohibir explícitamente la tortura. Entonces, con este tipo de no acuerdos es importante entonces poder convocarnos a dar discusiones en los lugares también que correspondan, hoy día con celeridad, pero también saliendo bien. Y esperamos también dentro de eso que gran parte de las votaciones que ayer se perdieron o que incluso se vislumbran poder discutir, tengan un acuerdo, y en eso yo creo que todos y todas hemos hecho un llamado muy explícito. Acá no hay que sacar un provecho ante un hecho tan lamentable y un crimen que tiene una connotación que no habíamos visto y que incluso no tiene precedentes para el ataque a Carabineros. Exacto. Rodrigo, me quedo contigo. Ahí con la diputada veíamos cada uno de los pasos que se han estado dando en el Parlamento en estos pocos días después de este lamentable crimen. Y en ese sentido es bien importante ver cuán en serio nos estamos tomando también el tema de discutir cada uno de estos elementos a nivel legislativo. Ahí la diputada da cuenta que efectivamente hay cosas que no pueden quedar en el vacío, no pueden dejar pie a interpretaciones. De ahí la importancia de poder legislar en forma adecuada, a conciencia. ¿Cómo ves también estos pasos que se están dando a nivel parlamentario para efectivamente legislar lo más rápido posible, pero que el legislar en caliente, por decirlo de alguna manera, no implique que no haya la fineza necesaria para una legislación? Sí, primero que todo yo creo que me sumo al dolor de las familias que perdieron a sus padres, a sus hermanos, a sus hijos, a sus esposos. Yo creo que el crimen que fue contra Carabineros es algo repudiable, algo que no podemos aceptar como sociedad. Personas que están trabajando, personas que están realizando su oficio, la labor que tanto aman, fallezcan en estas condiciones, y sobre todo con los antecedentes que se han dado estos días. Por ese lado yo creo que es una pena lo que pasó y se le tiene que dar la investigación como corresponde, y esperemos que todo resulte bien y obviamente con la detención de los autores de este delito. Así que por ese lado, uniéndonos a la pena de la familia. Por el otro lado, como dice la diputada, de igual forma yo no estoy tan de acuerdo que la discusión se haya trasladado al Congreso tan rápido. Yo creo que, como se dice, no sirve de mucho tener tantas leyes si no se llevan a la práctica. Hoy día sí, el Poder Legislativo tiene que realizar una tarea muy importante, y sobre todo, por ejemplo, ahora con la regla del uso de la fuerza, que es algo que se tiene que discutir, algo que se tiene que conversar y se tiene que votar. Pero también yo creo que por el lado ejecutivo se tiene que realizar la tarea del presidente en escuchar a la familia y escuchar a la sociedad y escuchar al pueblo chileno. Yo creo que hoy día queremos más acciones que palabras. Las personas están con una inseguridad gigante. Los vecinos de la macrozona sur hoy día están indefensos. Hoy día no se está viendo la seguridad que se necesita en ese territorio, y lamentablemente no se han hecho las cosas como corresponde, ¿ya? Creo que tenemos que mirar hacia la práctica. Tenemos que mirar a la seguridad de los vecinos de la macrozona sur y obviamente de todo el país, porque, por ejemplo, la semana pasada estábamos hablando de lo que estaba pasando en las fronteras, y hoy día lo vemos al otro extremo de nuestro país, en la macrozona sur. Entonces yo creo que hoy día existe una inseguridad muy grande de parte de las personas, y eso es lo que tenemos que trabajar. Todos los poderes del Estado tienen que hacer su trabajo. Por un lado, el Poder Ejecutivo, realizar las cosas como corresponden y llevarlas a la práctica, no dejarlas solamente en palabras. Y por el otro lado, el Poder Legislativo, donde aquí tenemos a la diputada, en donde se tiene que votar y se tienen que sacar buenas leyes para proteger a nuestros funcionarios y carabineros y de orden de seguridad. Sí. Diputada, le dejo la palabra, y ahí entramos también a propósito de lo que planteaba Rodrigo en cuáles son las medidas que se van tomando en el corto plazo ahora mismo en lo que tiene que ver con la seguridad. Ahí yo quiero traer a colación también lo que decía la vocera de gobierno, Camila Vallejo. Carabineros cuenta con equipamiento blindado, pueden y deben usar sus armas de fuego. También valorando la disposición de las Fuerzas Armadas, obviamente para ir apoyando muchas de estas labores. La disposición de las Fuerzas Armadas, dijo, que han estado en terreno justamente para reforzar aún más el apoyo a nuestras policías, es lo que se agradece y se valora. Pero en ese sentido es bien importante ver qué otras cosas más se pueden hacer a nivel de territorio, tomando en cuenta lo que también Rodrigo decía, cierta preocupación o sensación de inseguridad que puede generar en la gente. Sí, a ver, hartas cosas. Lo primero, yo creo, me alegro de escuchar a Rodrigo a propósito que en la convivencia misma del Congreso Nacional muchas veces nosotros y nosotras nos hemos visto presionados, incluso con críticas bastante destempladas
de emplazamiento al gobierno que nosotros no legislamos sobre materia de seguridad. De hecho, nosotros hemos tenido al menos 2 experiencias, esta es la segunda, de suspensiones de semana distrital justamente para sacar rápidamente agenda de seguridad. Y hemos tenido que buscar acuerdos, en particular con la oposición, con republicanos, con también Chile Vamos, donde muchas veces las prioridades legislativas no tienen hoy día este relato de decir, bueno, avancemos en cosas que realmente pueda llevar el Poder Ejecutivo, o incluso cuando se habla de la indumentaria que debe tener Carabineros, de la protección, a propósito de lo que dice la ministra Vallejo, de que hoy día Carabineros tiene herramientas que debe utilizar. Muchas veces cuando tenemos esta discusión, por ejemplo, en la ley de presupuesto, nosotros decimos, bueno, la plata no alcanza hoy día para hacer una inversión robusta en perfeccionar a las policías. Este pacto fiscal donde también ahí necesitamos entonces otro tipo de acuerdo, porque cuando hablamos de seguridad no podemos hoy día recaer en un populismo penal o incluso endosar que la responsabilidad solamente va a estar en la manera en que hoy día se aumenten las penas o incluso se puedan tipificar otro tipo de delitos. Y ahí necesitamos entonces, por ejemplo, hablar de seguridad económica, de hoy día de fortalecer, por ejemplo, lo que tiene que ver con tener mayores recursos para fortalecer las policías y mayores recursos que hasta el momento no encontramos. Entonces, si estamos hablando de reformas, si estamos hablando de cuestiones donde tenemos que acá todos juntos actuar, mi llamado también es que tanto las distintas generaciones que puede tener la UDI o que puedan tener también distintas hoy día personalidades, es que podamos buscar acuerdos que vayan en la línea de recaudar más, de fortalecer policía y por sobre todo también de poner en el centro necesidades que el crimen organizado no tan solo se va a combatir con mejores o leyes que salgan rápidamente, sino que también tienen que ver con el proceso de la inteligencia. Yo creo que la estrategia también es muy importante en eso. Hablar de la seguridad económica o incluso de poder hoy día buscar cuáles son los indicios que existen para fraude o levantar el secreto bancario, que parte también de la oposición en estos momentos no lo votó a favor. Yo creo que son proyectos trascendentales. Entonces, lamentamos sin duda la grave situación que está pasando en la zona sur del país. Lamentamos también el deceso hoy día de 3 carabineros en un crimen de alta connotación. Sin embargo, yo creo que acá hay que tomar responsabilidad de Estado y eso implica ampliar hoy día la agenda de seguridad, que no tan solo tiene que ver con endurecer penas, sino también otro tipo de aspectos. Rodrigo, importante ahí ver cómo se recoge el guante de este tipo de inquietudes que se hacen ver de parte del oficialismo, lo que tiene que ver con los recursos, la seguridad económica a la que aludía la diputada. Traigo también un poco a la mente lo que planteaba el fiscal nacional Ángel Valencia respecto a la creación de una fiscalía supraterritorial. Él decía, es una necesidad imperiosa en Chile, un equipo de fiscales que tenga capacidad de investigar hechos de carácter nacional, pero lo decía ahí mismo, estamos con el problema de los recursos, del financiamiento, de cómo vamos dándole también obviamente funcionamiento con recursos a una instancia de estas características. ¿Cómo se recoge el guante tomando en cuenta de que hay también propuestas en orden de aumentar los recursos para poder utilizarlo en este tipo de cosas? Yo le mencionaba a la diputada, por ejemplo, el tema del pacto fiscal, donde en su momento también el presidente dio cuenta de que en muchos temas de seguridad es fundamental tenerlo. Sí, como dice la diputada, el tema de los recursos es súper importante y obviamente es un factor determinante. Pero también tenemos otros factores hoy en día que están incidiendo. Hoy día la gestión del gobierno lamentablemente no se ha visto muy reactiva en torno a los problemas que hay y que están teniendo los ciudadanos chilenos. Hoy día el tema de la delincuencia, el narcotráfico y el terrorismo que se está viviendo hoy día en la macrozona sur tiene que ser investigado, pero sobre todas las cosas el Poder Ejecutivo tiene que realizar las gestiones que corresponden. Hoy día yo creo que tenemos que avanzar hacia allá, en donde un presidente tiene que ponerse la camiseta por su país, en donde los ministros se tienen que poner la camiseta por el país, y lamentablemente muchas veces esas acciones no quedan solamente en palabras, ¿ya? Y es por eso, y siempre trato de reflejar a los vecinos, a los ciudadanos chilenos que hoy día no están sintiendo esa cercanía con el presidente ni con el gobierno. Yo creo que hoy día existe bastante sensación de inseguridad por un lado y también de credibilidad a las instituciones. Hoy día el Poder Ejecutivo lamentablemente no ha hecho las cosas como corresponden y hoy día tenemos que trabajar en la seguridad hacia la macrozona sur y en la seguridad para nuestro país. ¿Eso cómo se traduce también el ponerse la camiseta, Rodrigo?
Sí, ponerse la camiseta, porque finalmente hoy día los ciudadanos chilenos están pidiendo más seguridad, por ejemplo, o mayor dotación de carabineros, o por ejemplo están pidiendo que él esté en los lugares que corresponda, ¿ya? Este fin de semana, en el día del aniversario de Carabineros, nosotros, como nuevas generaciones de la UDI, fuimos a visitar varias comisarías del sector de acá, de esta misma comuna de Estación Central, en donde conversamos con varios carabineros y los mismos funcionarios de Carabineros no sienten ese respaldo por parte del gobierno ni por el Poder Ejecutivo. ¿Ya? Entonces, que personas que hoy día están realizando su profesión y oficio y que no sientan un respaldo, por eso me hace mucho, y pongo énfasis en las palabras que dice la ministra Camila Vallejo, que pueden y deben. Yo creo que hoy día no están pudiendo ni deben, porque finalmente se encuentran solos, hoy día se encuentran desarmados, hoy día no se encuentran, no se pueden defender. Finalmente hoy día ellos están debilitados ante la institución, y obviamente todo esto comenzó por la crisis del estallido social, en donde se veía que había mucha inseguridad, las instituciones no protegieron a Carabineros, muchos diputados en ese entonces se pusieron en contra de ellos, y también hoy día por eso muchas veces les da miedo actuar, porque las instituciones no los defendieron en el momento que correspondía. Diputada, falta camiseta, falta compromiso del Ejecutivo con las policías, ahí también, ya que mencionaba lo de 2019, de repente se empieza también a hacer esta arqueología tuitera para ir recogiendo también algunos puntos de vista de aquella época. ¿Cómo lo ve también? A mí me gusta mucho hablar con datos. Y cuando hablamos, por ejemplo, de ponernos la camiseta o respaldar las funciones de seguridad, me gustaría traer también algunos datos a colación, ya que el Poder Ejecutivo es colegislador. Y gran parte de estas iniciativas, ya que irrogan gastos, tienen que venir de una iniciativa del Ejecutivo. Por tanto, Piñera 1, 28 proyectos de seguridad. Piñera 2, 27 proyectos de seguridad. Gabriel Boric, 54 proyectos de seguridad promulgados. Entonces yo creo que eso también tiene que hoy día poner en el centro que toda esta necesidad, y si bien antes hablaba que no tan solo tiene que ver con los proyectos, también tienen una pata que en estos momentos está coja. Y esa responsabilidad pasa hoy día por tener mayores recursos. A Carabineros nosotros los podemos ir a visitar, podemos hoy día, y es una función habitual que yo hago tanto en mi función como representante de las Juventudes Comunistas, como también en lo que yo tengo como función parlamentaria. Podemos ir a escuchar cuáles son sus necesidades. Sin embargo, eso lisillanamente también se tiene que traducir en lo que significan recursos. Y hoy día no tenemos los recursos. De hecho, gran parte también de los debates que nosotros tenemos en presupuesto, muchas veces la oposición nos dice estos recursos son insuficientes. Y nosotros hemos aumentado incluso los gastos presupuestarios en hoy día Carabineros y las Fuerzas Armadas. Y en Carabineros propiamente tal, en el fortalecimiento de las policías. Y cuando nos dice que los recursos no son suficientes, entonces uno se pregunta ¿de dónde sacamos más plata? ¿Y de dónde sacamos más plata cuando también empezamos hoy día a ver que se rechazó el año pasado la idea de legislar una reforma tributaria? Actualmente todavía no tenemos un acuerdo. Yo creo que a Carabineros no se le respalda solo con palabras, se le respalda con acciones. Y el gobierno ha dado muestra de que incluso teniendo diferencias muy importantes con la institución de Carabineros a propósito de su actuar en movilizaciones importantes como las fueron en el año 2019, nosotros entendemos que hoy día la labor de las policías debe estar abocado en combatir una situación de seguridad, de inseguridad sin precedentes en la historia de nuestro país, y eso significa un mayor esfuerzo de todas las instituciones. Por tanto, yo creo que acá lo importante es que todos nos sintamos convocados y no hablemos solamente de un poder ejecutivo que no hace las cosas, los cuales yo creo que en términos de gestión muchas cosas se pueden perfeccionar, pero yo creo que también con el tema de los recursos en particular, y también con una idea de hoy día poder avanzar en cuestiones que no tan solo tienen que ver con el aumento de penas, sino por ejemplo una mayor herramienta para Carabineros, como tiene que ver con las reglas del uso de la fuerza, son cuestiones de un mínimo civilizatorio. Y eso yo creo que el llamado que tenemos que hacer a todas las fuerzas políticas, acá hay un problema de Estado y
Chile y por tanto todos tenemos que responder. Sí, Rodrigo, ahí también te dejo tiempo para poder, obviamente, responder a los planteamientos que hace aquí la diputada y que da cuenta también de que cuando hablamos de no solamente legislación, sino que además de iniciativas en torno a seguridad, hay una mesa donde tal vez cuando estamos viendo ciertas actitudes puede considerarse un poco coja. No sé cómo lo ves tú. Sí, como dice la diputada, yo creo que hoy día estamos hablando de un problema de Estado. La inseguridad de las personas es un problema de Estado. Y es por eso que tenemos que hacer el llamado al gobierno que realice las cosas como corresponda. Como dice la diputada, puede ser que, y en torno a los datos de que el presidente haya dado mucha iniciativa en torno a proyectos de ley, pero es porque hoy día estamos viviendo este problema. ¿Ya? Yo creo que eso de mirar a gobiernos para atrás, hoy día el gobierno lo tiene el presidente Gabriel Boric. Tiene al Congreso. Entonces, él puede dar estos proyectos, se pueden aprobar, se puede trabajar en la línea de la seguridad para el país, y eso hay que hacer el llamado. Hay que hacer el llamado que él... ¿A tu sector también? A todos. Yeah. Yo creo que... Ojo, que es un Congreso donde nosotros ni siquiera tenemos mayoría. Pero por eso yo creo que hoy día hay que hacer un llamado como que se hagan las cosas como corresponden. Hoy día, ayer estaba viendo en torno a todo el trámite de la ley Naín Retamal, que fue una ley muy cuestionada, pero que finalmente trae sus frutos hoy en día. Y llega a defender a Carabineros. Pero lamentablemente muchos personeros votaron en contra de esta ley, ¿ya? Y creo que hoy día tenemos que trabajar en hacer un llamado a las personas que el Poder Legislativo está con ellos, que el Poder Legislativo los está escuchando. Y así como el Poder Legislativo está dispuesto a trabajar, como esta semana que suspendieron su semana distrital, así también el presidente está dispuesto a trabajar por hoy, no por ayer, ¿ya? Y eso hacemos. Yo creo que los jóvenes o la ciudadanía en general cree que falta todavía, y eso es lo que el presidente Boric tiene que saber, llegar con la propuesta y que no sean solamente palabras, sino que hechos. Sí. Dejo los últimos minutitos para cerrar el tema antes de también ir a la música y volver al siguiente tema que tenemos propuesto para el día de hoy. Diputada, para cerrar ideas. Sí, yo creo que es importante que cuando hablamos de la tramitación de algunas leyes también entendamos que hay leyes que se votan en general y hay otros aspectos que se votan en particular. Y yo no estoy de acuerdo cuando se dice que en particular algunos personeros, haciendo incluso, puede ser una alusión a mi votación, votamos en contra de aquella ley. Nosotros votamos en contra de aspectos particulares que nos parecían vulneratorios de derechos humanos, que podían también dar una interpretación que hoy día no se ajustan a herramientas que sean plausibles o que incluso puedan fortalecer el rol de Carabineros, porque incluso pueden quedar mucho más cuestionados a propósito de, por ejemplo, hoy día estar debatiendo uso de armamento o incluso también de herramientas potestades que puede tener Carabineros sin el reglamento del uso de la fuerza. Entonces, yo creo que son cuestiones que hay que mirarlo dentro de su globalidad. Hoy día, para poder cerrar una idea en particular, el llamado es no tan solo a actuar en base a la contingencia, sino avanzar que los temas de seguridad tienen distintas hoy día aristas y avanzar en, por ejemplo, tener leyes de inteligencia que nos permitan hoy día rastrear la ruta del dinero del crimen organizado. Sin duda es muy importante levantar el secreto bancario, es parte también del llamado que hoy día debemos hacer todos los sectores políticos, porque quien nada hace, nada teme, dice por ahí. Y por tanto yo creo que en eso también es importante que podamos fortalecer hoy día herramientas de inteligencia y no tan solo de subir penas. Rodrigo, para cerrar también este tema. Sí, yo creo que hoy día la ciudadanía quiere que el gobierno esté en la calle, que el gobierno lo escuche. La ciudadanía quiere más seguridad. Y eso se tiene que traducir en un poder legislativo, ejecutivo y judicial que hagan las cosas como correspondan. Hacemos el llamado también al gobierno para que esté en terreno. Yo creo que hoy día necesitamos que se escuche y sean actos. Como dice la diputada, no la estaba aludiendo a ella por si acaso por el tema de la ley Naín Retamal, pero sí yo creo que tenemos que llegar con propuestas y hacer las cosas como corresponden. Hoy día Carabineros necesita defensa, necesita un resguardo, necesita una base para poder actuar. Y yo creo que cuando ya Carabineros sienta la confianza, va a poder realizar la pega como corresponde.
Son las 9 de la mañana con 43 minutos. Estamos de regreso acá en nuestro panel del día de hoy. Ya les decíamos, estamos con el presidente de Nuevas Generaciones de la UDI de la región metropolitana, Rodrigo Molina, y con la presidenta de las Juventudes Comunistas y diputada del Partido Comunista, Daniela Serrano. Cambiamos de tema. De una u otra forma también nos vinculamos a trámites parlamentarios porque dentro de lo que es la ley corta de ISAPRES hay un fortalecimiento de FONASA y muchos están viendo con bastante atención cómo se saca adelante aquello, tomando en cuenta la cantidad de población que está llegando al Fondo Nacional de Salud. Aquí nos ceñimos a porcentajes que tienen que ver con fines del año pasado, donde al menos un 82% de la población de nuestro país estaba afiliada al Fondo Nacional de Salud. Frente a ello es importante ver no solamente las proyecciones que tiene esta llegada de usuarios a este sistema, sino que además cómo hacemos frente ante la incertidumbre de qué va a pasar con las ISAPRES a propósito de lo que se está discutiendo. Quiero entrar en este tema, ir viendo cuáles son los pasos que se pueden dar y efectivamente cómo ser propositivos en un escenario donde no siempre se caracteriza por ser propositivos a la hora de pensar en la salud y particularmente FONASA. Rodrigo, parto contigo ahora. ¿Cómo estás observando también esto? Recordemos que dentro de la ley corta de ISAPRES hay este fortalecimiento que está viéndose también en indicaciones. Recordemos que se tiene que discutir también a nivel de forma particular este elemento y además con el tiempo en contra, tomando en cuenta que se tiene que cumplir el fallo dentro de muy poco, en el mes de mayo. Te dejo la palabra. Sí, yo creo que por aquí hay dos factores muy importantes. Por un lado, vemos la llegada de muchos usuarios al sistema de FONASA y realmente ahí yo creo que los ciudadanos chilenos tienen cierta inseguridad. Hoy día vemos un sistema de salud que lamentablemente no da abasto. Yo veo como en Comuna Tequilicura hoy día muchas personas quedan sin hora en los CEFAM, quedan sin hora en los consultorios, también en centros de atención, o llevan muchas horas de espera debido a la gran congestión que hay con todas las personas que han llegado a FONASA y desde hace mucho tiempo no dan abasto. Entonces, por un lado, uno quiere decir, ¿está preparado FONASA para toda la llegada de usuarios que ha ido cambiándose de ISAPRE a FONASA? Por ahí yo creo que queda una duda muy grande, porque lamentablemente hoy día los ciudadanos y las personas no ven eso como un hecho. No ven eso como un hecho y ven que hoy día FONASA se está llenando de usuarios, pero el sistema no está dando abasto y la calidad finalmente es la que termina siendo perjudicada. Y por el otro lado vemos el otro factor determinante, el tema de la ISAPRE. Sin duda, muchos usuarios han cambiado de ISAPRE a FONASA, pero aún hay aproximadamente, según las últimas cifras, 2.800.000 personas... 800.000 personas en torno a ISAPRE. Y ahí vemos qué va a pasar con esas personas. Ya yo creo que hoy día la discusión se ha trasladado un poco a que Chile Vamos o la oposición está defendiendo la ISAPRE. No, yo creo que hoy día lo que está pasando y la preocupación es qué va a pasar con los usuarios. ¿Qué va a pasar con los usuarios? Hoy día los usuarios están teniendo problemas de cobertura, los usuarios están teniendo problemas de atenciones y no sabemos qué va a pasar. Yo creo que hay una incertidumbre muy grande. Lamentablemente la ley corta de ISAPRE no está atendiendo todos los supuestos, no está dando propuesta a todos los problemas que hay. Como dices tú, hoy día falta muy poco para el tema que se cumple el plazo para el fallo de la Corte, para el fallo de la Corte Suprema, y vemos que la ley corta de ISAPRE no está avanzando en la manera que corresponde. Ya el expresidente Piñera propuso una reforma al sistema privado de salud, pero lamentablemente hoy día el oficialismo en ese entonces tampoco quiso avanzar en ese tema. Se pusieron muchas puertas, o sea, se cerraron muchas puertas en torno a ese camino, y yo creo que lo que tenemos que propiciar es que las personas tengan la libertad de decidir. Que si están en un sistema público que les garantice la salud y la calidad que les corresponde, o si están en un sistema privado que también les garantice la calidad y cómo corresponde todas las prestaciones de salud que corresponden. Diputada, voy con usted ahora. Se está legislando contra el tiempo, hay una comisión mixta que se estableció efectivamente para sacar adelante esta propuesta, pero obviamente las dudas surgen. ¿Qué capacidad va a tener también el Fondo Nacional de Salud para eventualmente recibir aún más usuarios? ¿Cómo lo ve particularmente este tema? Aquí también es necesario tener una visión de mediano o largo plazo. Sabemos que las soluciones no se van a venir mágicamente si es que impulsamos ciertas políticas públicas en torno al Fondo Nacional de Salud, pero ahí nos enfrentamos con la urgencia de sacar adelante algunas cosas. Difícil poder equilibrar cada uno de esos elementos.
Sí, yo creo que es difícil poder equilibrarlo cada uno de estos elementos. Sin embargo, yo quiero traer a discusión lo que tiene que ver con la división de los poderes del Estado, porque acá hay un fallo de la Corte Suprema que se tiene que respetar. Exactamente. Y en ese sentido nosotros estamos hoy día legislando para que ese fallo no se transforme en un perdonazo hoy día a las ISAPRES. Y en particular lo que hemos estado trabajando es que nosotros entendemos hoy día el colapso que tiene el sistema de salud, lo entendemos, lo compartimos, esa visión. Sin embargo, nosotros también somos fervientes hoy día defensores de la salud pública, porque la salud pública es la que se hace cargo de gran parte de los chilenos y chilenas. Y yo quiero desmitificar un poco esto de tener la posibilidad de elegir, porque la posibilidad de elegir no la tiene gran parte hoy día de quienes quieren aspirar a un sistema de salud. Se ve si se tiene plata para estar en una ISAPRE o finalmente no se tiene plata, se está en FONASA. Yo afortunadamente tengo la capacidad de elegir y yo elegí estar en FONASA a pesar de que podría haber contratado ISAPRE por la dieta parlamentaria que actualmente me entrega el Estado. Sin embargo, yo creo que entendiendo aquello, hoy día tenemos una situación donde tenemos que implementar este fallo y por tanto donde hoy día se está recibiendo a gran parte de quienes necesitan salud es en FONASA y por tanto la importancia de poder avanzar en una modalidad de cobertura complementaria ha sido importante y muy significativo. Dentro de la discusión que nosotros hemos visto en sala, ya a propósito, hablando de juventud, porque nosotros somos todos líderes jóvenes, veíamos a las ISAPRES como... No sé si me imagino que los auditores pueden ubicar a Felipe Abello cuando se pone con la mantita y dice, yo soy una pobre ISAPRE, por favor, voy a quebrar. Pero realmente ahí lo que se está apelando es que finalmente por este hoy día fallo que se tiene que implementar, se estaría culpando al gobierno de hacer quebrar la ISAPRE, y fueron las ISAPRES quienes cavaron su propia tumba a través de cobros abusivos. Y hoy día tenemos que hacernos cargo de, en particular, que entendemos que no tenemos un sistema de salud que esté del todo fortalecido, pero no es un mal sistema de salud por la cobertura que da principalmente a niños, niñas, todo lo que también implica hoy día hacerse cargo de los controles sanos. O sea, tenemos toda una cobertura de salud primaria que es importante que podamos ver que eso se tiene que fortalecer. En la cobertura de enfermedades crónicas es sin duda donde tenemos el gran tope. Y por tanto yo creo que si estamos hablando de la salud y estamos hablando en particular de una crisis que actualmente tiene la ISAPRE, la pregunta cabe decir por qué hoy día en particular los usuarios prefieren la ISAPRE, y tiene que ver justamente con las prestaciones a propósito de enfermedades catastróficas. Y por tanto no está de más hoy día decir, bueno, si vamos a recibir y estamos recibiendo, no es que se vaya a implementar el fallo y vamos a finalmente pasar a toda FONASA. Tenemos que entonces empezar a hablar de fortalecimiento de la salud pública. Yo creo que desde ahí la modalidad de cobertura complementaria es un avance significativo, y yo creo que insistir en la mutualización para hoy día perdonar perdonar estos cobros abusivos a las ISAPRE no corresponde, porque una vez más van a terminar pagando el costo los usuarios. Rodrigo. Sí, yo creo que hoy día se está dando un debate muy de forma y no de fondo. Hoy día, lamentablemente, como dice la diputada, yo también me atiendo en el sistema público de salud y veo como muchos usuarios hoy día realmente no tienen la llegada con este sistema, no tienen la calidad, esperan semanas para una hora. Y no solamente en temas de enfermedades crónicas, sino que hasta necesitar una hora con un médico general no la pueden tener. No la pueden tener. Ahora que está muy de moda este tema de que llaman por teléfono para darte la hora, esperan horas para que les den una hora en los CEFAM. Entonces yo creo que el sistema de salud lamentablemente no está preparado para recibir a mucha cantidad de gente. Y la calidad también se ve rebajada, Hoy día vemos cómo las atenciones son más cortas, son más cortas porque tienen que recibir a más personas. Hoy día la cobertura no está llegando, faltan CEFAM en las comunas, ¿para qué hablar de la salud? ¿Para qué hablar del tema del tema de salud mental? Que ahí hay una falencia gigantesca.
Yo soy practicante de una corporación y veo cómo los centros de salud tienen meses y años de espera para poder realizar tratamiento psicológico. Entonces veo cómo el sistema de salud pública no está preparado para recibir esa cantidad de usuarios que podría llegar. Y por el otro lado, yo creo que el tema de la ISAPRE, ellos tienen una responsabilidad que el fallo de la Corte Suprema ha dicho que tienen que pagar. Pero yo creo que hay que buscar bien cuál va a ser la forma y el modelo y cómo lo van a pagar. Hoy día los usuarios de ISAPRE están desprotegidos. Y yo creo que muchas veces se ha visto que el gobierno quiere avanzar en un sistema único de salud. Y yo creo que yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que tenemos que avanzar en las libertades de salud, que así como el sistema público sea bueno, también el sistema privado sea bueno y que las personas tengan la garantía. Hoy día no tenemos que nivelar hacia abajo, tenemos que nivelar hacia arriba, ¿ya? Y yo creo que tenemos que darle la base a las personas para que puedan elegir el sistema de salud que quieren estar. Hoy día el fallo de la Corte Suprema lamentablemente pone a la ISAPRE en una situación muy riesgosa, y no solamente por un tema de defensa a la ISAPRE, sino que defensa a los usuarios de las ISAPRE. Aproximadamente más de 2,5 millones de personas están en ISAPRE. Entonces, ¿qué va a pasar con ellos? ¿FONASA está realmente dispuesto y va a poder recibir a todas esas personas? Yo creo que hoy día la respuesta es no. Y es lo que se ve en la práctica. Entonces, yo creo que hoy día tenemos que hacer el llamado a que se realice una discusión más de fondo y no de forma, y podamos llegar a un acuerdo que corresponda y para que las personas, tanto los usuarios de FONASA como los usuarios de ISAPRE, puedan ver resuelto su problema. Nos quedan los últimos minutos, diputado, le dejo ahí el tiempo para ir cerrando también las ideas y cerrando además el panel. Sí, quiero cerrar alguna idea cuando hablamos de la libertad de elegir. Trabajador o trabajadora con el sueldo mínimo. Mi pregunta es, ¿puede elegir una ISAPRE? No, no le da la luca. Con las cargas que tiene, lo más probable es que tenga hijos, ¿le da las lucas? No, eso no es así. Gran parte hoy día de los trabajadores y trabajadoras pertenecen a FONASA. Si vamos a dar una discusión que sea de fondo a propósito de un fallo que se tiene que respetar, entonces pongamos en el centro hoy día cuál es la cobertura de salud. Y la cobertura de salud también pasa por fortalecer FONASA. A mí me llama profundamente la atención cuando muchas veces se habla de las listas de espera o de los consultorios, de las horas, rasgando vestiduras con lo que viven todos los trabajadores y trabajadoras. Muchas veces se hace desde el desconocimiento, incluso se dice que bueno, acá con esto vamos a quebrar la ISAPRE y que los queremos llevar a todos a la ruina, pero mi pregunta es, ¿se han dado cuenta de hoy día que FONASA tiene el 82% de los usuarios? Eso en lo concreto. Entonces, si vamos a dar una discusión de fondo a propósito de hoy día respetar un fallo de cobros abusivos, porque hoy día se tiene que reparar a los usuarios de ISAPRE que justamente acudieron a estas prestaciones porque en el sistema de salud no ven aquellos, entonces vamos a la discusión real. Y la discusión real pasa por fortalecer la salud pública, que es lo que yo he visto principalmente como una resistencia de un sector que cuando hablamos de fortalecerlo a través de la modalidad de la cobertura complementaria se espantan y dicen, no, es que acá se quiere pasar a sistema único, como si realmente la clase trabajadora tuviese la oportunidad de elegir si va a estar en FONASA o en ISAPRE. Lamentablemente, y a pesar de todas las falencias que tiene, va a quedar solamente circunscrita a la elección de un solo modelo que hoy día tenemos el deber como Estado de poder fortalecerlo. Son las 9:56. Yo quiero agradecer a quienes nos acompañaron. Daniela Serrano, presidenta de las Juventudes Comunistas, diputada del PC, y Rodrigo Molina, presidente de Nuevas Generaciones de la UDI de la región metropolitana. Muchas gracias por haber estado acá con nosotros y compartir este panel. Muchas gracias. Espero verlos de nuevo por acá. Sí, por supuesto. Gracias. Ya son de la casa ya.